caso, una vez más estamos reunidos en la trinchera de diálogo, de encuentro, para hablar de temas de política, a veces también de política e historia que nunca dejan de ser interesantes. Este martes hemos elegido recordar a uno de los pensadores y marxistas más relevantes de Bolivia, como fue Guillermo Lora, hace 12 años de su muerte, un 17 de mayo de 2009. Para esta noche tenemos dos invitados, Ariel Román y Ricardo Zelaya. Pero antes de empezar con esto, quiero agradecer a Librería Subterránea por auspiciar y por promover este programa, y también a bolivialibros.com.bo, quienes te llevan el libro hasta tu puerta o te envían a cualquier parte de Bolivia si ves alguno de sus títulos en su página web. También a la red Politicom, que es la red que nos apoya y ayuda con algunos temas. En nuestra característica de todos los martes, vamos a hacer una pequeña introducción antes del tema central, el cual nos indica que esta semana se ha hablado mucho de las vacunas, se ha hablado cada vez más de que ya estamos al borde, que llega 1 millón, llega medio millón, llega 10.000, llega 20.000, pero al final no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Parece que el presidente está muy ansioso por aparecer cada día en la televisión recibiendo cada cargamentos y cargamentos y cargamentos. Todos los días lo vemos en Cochabamba, en Santa Cruz, en donde estemos recibiendo cargamentos, pero alguien del Ministerio de la Presidencia y del Viceministerio de Comunicación se le ocurrió pensar en una campaña sostenida para ver dónde se vacunan, quiénes se vacunan, cómo se vacunan, en vez de presentarlo al presidente en todas las maneras de recibir un cargamento. Sería una buena idea dentro de este gobierno que es de Evo Morales, pero sin Evo Morales, que es algo paradójico. Y en vez de estar persiguiendo opositores o inventando conspiraciones y echando la culpa de todo a la señora Áñez, deberían fijarse bien un poco que la gente necesita orientación en su salud. Qué bien que haya vacunas, pero también orientémoslos y digamos dónde y cómo se pueden vacunar las personas. Gracias una vez. Antes de empezar, no nos olvidemos que esta semana tenemos un libro sobre la Operación Cóndor, que es fundamental, que es de Estela Caroni. Es un libro muy interesante porque tiene fotocopias de los documentos, de los acuerdos firmados entre los dictadores durante la década de los 70, la encuentran en Librería Subterránea, y es un documento histórico que todos deberían leer para no volver a tener una dictadura en serio y no las inventadas de algunos. Sin más, doy la bienvenida a Ariel Román, militante del Partido Obrero Revolucionario, dirigente universitario, y también a Ricardo Zelaya, quien se acaba de unir a nuestra reunión. Mil gracias, Ariel, por tu tiempo, agradecido de estar, de hablar de una persona que tú conociste muy de cerca y además que causa una admiración no solo a las personas que fueron militantes del POR o que fueron trotskistas, sino a nivel de todo político que se respete, pues Lora es un referente a nivel internacional. Creo que uno de los pocos políticos bolivianos que ha sido destacado no solo por gente de izquierda, sino también por derecha. Ariel, ¿quién era Guillermo Lora? Probablemente en términos de su aporte teórico y político sea lo que mayor relevancia tiene, ¿no? Tal vez lo importante de poner de relieve es la explicación que hace el mismo Guillermo respecto a qué es lo que va a definir la trascendencia de la contribución teórica que va a terminar haciendo Guillermo al desarrollo del movimiento obrero y de la propia comprensión de la realidad nacional, ¿no? Y él va a una y otra vez reiterar la significación que tuvo el hecho de que siendo muy jóvenes este grupo de militantes del POR allá por la década del 40,
se ven empujados por las circunstancias a refugiarse en las minas y para tratar de eludir la persecución política del gobierno de entonces, y a partir de ahí se vinculan con el movimiento obrero, con el movimiento minero, y van conociendo sus inquietudes, sus preocupaciones, y de esta manera va madurando la posibilidad de que este joven grupo de militantes inexpertos que apenas sí tienen un conocimiento del marxismo como método no muy profundo, pero sí tremendamente apasionado, ¿no? Este grupo de militantes pueda darle forma política a lo que eran las preocupaciones, los impulsos, las inquietudes, las angustias de los trabajadores mineros que se sentían amenazados por la caída del gobierno de Villarroel y que percibían que sus conquistas y sus logros estaban puestas en entredicho y que, bueno, estaban buscando una respuesta, una alternativa, ¿no? Entonces ahí aparece la intervención de Guillermo y del POR y de los militantes que están vinculados a este esfuerzo por penetrar y organizar el movimiento obrero y logran darle forma política a estos impulsos que están presentes entre los trabajadores, a estas preocupaciones, cómo acabar con la situación, cómo defenderse frente al gobierno de la rosca, qué perspectiva se plantea para su futuro, para su suerte, para la suerte de sus familias, etcétera, de su trabajo. Y bueno, es que ahí va a nacer la tesis de Pulacayo. Y esta circunstancia que va a implicar un hecho que posteriormente el POR va a reflexionar sobre él y en gran medida hasta ahora sigue siendo objeto de discusión y de análisis porque representa precisamente un hecho trascendental, que es precisamente la fusión entre este impulso elemental instintivamente comunista del movimiento obrero con la teoría política, con el método marxista, para adquirir, para ser expresado teóricamente, para ser expresado como el enunciado de una estrategia revolucionaria, de un objetivo histórico que el proletariado se va a plantear para la nación oprimida y para su propia suerte. Entonces, creo que este es el hecho trascendental que va a marcar a fuego la vida de Guillermo, la vida del POR y también la vida del movimiento obrero. Y obviamente cuando decimos la vida de Guillermo y del POR, estamos hablando de su aporte teórico, del desarrollo de su aporte teórico a la concepción marxista en general y a la comprensión de lo que hoy llamamos las leyes de la Revolución Boliviana. Creo que diremos, este hecho sintetiza la figura de Guillermo en la historia del país, ¿no? Tal vez hasta ahí podría comenzar apuntando algunos elementos. Buenas noches, también le decimos a Ricardo Zelaya, quien se incorpora a esta discusión. Y te hago la misma pregunta que le hice a Ariel. Ricardo, ¿quién era Guillermo Lora? Buenas noches, Pavel. Un saludo, un abrazo a Ariel también a la distancia. Yo creo que lo definitivo, lo fundamental de Guillermo Lora es su aporte a la comprensión teórica de la realidad boliviana, ¿no? Es decir, Guillermo, más allá de su destacada actuación política y sindical, ha sido un profundo y un enorme pensador marxista que ha podido desentrañar las leyes del desarrollo de la sociedad boliviana. Eso es, yo creo, lo que marca una diferencia fundamental respecto de cualquier otro pensador marxista o de izquierda que haya estado en nuestro país. Guillermo lo que ha hecho es comprender la naturaleza de la formación social boliviana al caracterizarla como una formación capitalista atrasada de economía combinada. Parece esto quizás muy abstracto o muy general, pero es a partir de esta concepción, a partir de esta idea fundamental, que yo creo que se articula todo el discurso que va a tener el POR y Guillermo Lora a lo largo de su historia. Es esta caracterización la que permite descubrir
la mecánica de clases de la revolución, el tipo de revolución que se necesita en el país, el que es inevitable, el que es necesario, ¿no? Frente a otras caracterizaciones que, por ejemplo, desde el estalinismo calificaban al país como una formación precapitalista en cierto momento de la historia. Si este país es precapitalista, quiere decir que es un país básicamente campesino y que lo que aquí se plantea y se necesita hacer es una revolución campesina, digamos. Pero en el caso de Guillermo, el haber planteado que Bolivia es un país capitalista atrasado de economía combinada, le permite a él plantear otra mecánica, le permite establecer el rol que va a jugar el proletariado y el rol que va a jugar el campesinado y las otras clases, el conjunto de la nación oprimida en el proceso revolucionario. Si tú entiendes que Bolivia es un país capitalista, entonces puedes entender que el caudillo natural de la revolución va a ser el proletariado, ¿no es cierto? Cosa que hasta ese momento estaba absolutamente cuestionada y descartada, ¿no es cierto? Y es este convencimiento el que le va a permitir a Guillermo Lora y al POR enfrentar una serie de fenómenos políticos, teóricos, resolver cuestiones teóricas que están iluminadas por este faro, por esta concepción. Por ejemplo, en su discusión con el foquismo, Guillermo va a partir de esta concepción necesariamente para derrotar teóricamente las ideas del foquismo, ¿no? Que no están comprendiendo la naturaleza de la formación social boliviana con un método marxista, y es por esto que reemplazan con un cierto voluntarismo Che Guevara y sus sucesores, ¿no es cierto? Un voluntarismo de la pequeña burguesía ilustrada, de las ciudades sobre todo, como el elemento fundamental, ¿no? Un grupo de abnegados pequeño burgueses ilustrados que a través de acciones militares estarían dando una especie de ejemplo al resto del país para que lo siga y se sume al movimiento liderado por ellos. No ha funcionado así. Bueno, y tú me dirás, tampoco ha funcionado hasta ahora como Guillermo lo había planteado, ¿no es cierto? Pero teóricamente, digamos, la concepción aportada por el trotskismo y particularmente por Guillermo resulta siendo la más sólida. Y es por eso que se va a encarnar y enraizar en la acción del proletariado boliviano, sobre todo en el periodo que va desde la tesis de Pulacayo hasta la Asamblea Popular. De allí en adelante, creo que es un periodo un poco distinto. El propio Guillermo lo ha señalado reiteradas veces en sus últimos escritos, sobre todo. Él ha señalado que la etapa, que en la perspectiva histórica grande, la etapa de ascenso revolucionario del proletariado y la nación oprimida se ha dado entre el año 46 y el año 71. Y que a partir de entonces, él dice, se vive ya un proceso de retroceso, un proceso contrarrevolucionario. Bueno, todo esto seguramente también tiene muchos matices, no es que se haya dado plenamente así en todo momento, pero esa gran perspectiva la plantea el propio Guillermo. Ariel, recuerdo un texto de 1959 de René Zabaleta Mercado, donde describía a Guillermo Lora como el tótem y su máquina. El hombre que creía, decía Zabaleta, que podía derrotar al capitalismo desde su máquina de escribir y su multicopiadora textual. Y decía, recuerdo la crítica a Guillermo en ese texto era que Guillermo advertía el rumbo que tomaba el MNR, el demasiado militarismo. Estamos hablando de 1960, 4 años antes del golpe de Barrientos, y Guillermo advertía sobre el tiempo militarista y de dictadura y de imposición de las políticas imperialistas que se iban a dar en Bolivia, y Zabaleta les decía que era una persona totalmente desfasada. En otro tiempo, más cercano, Guillermo indicó que el MAS era un gobierno capitalista con máscara indígena. El método del si bien es acertado históricamente, y de Guillermo, ¿por qué no llega a las masas? ¿Por qué no llegó a las masas? Es que
yo quisiera responderte desde dos planos, ¿no? Primero, me parece importante y significativo esto que apunta Ricardo, ¿no? Es decir, la caracterización del país que formula el Guillermo en la tesis de Pulacayo y el POR, ¿no? ¿De dónde viene? Es una polémica anterior, previa, pero lo importante es que se trata de un esfuerzo por aplicar la concepción teórica de la revolución permanente a la comprensión de un país peculiar como es Bolivia. Pero bueno, eso puede hacerse desde los cenáculos intelectuales y hacer formulaciones de esta naturaleza. Lo importante es que esta conclusión respecto a la naturaleza del país capitalista atrasado de economía combinada, parte integrante de la economía mundial, que sufre las consecuencias de la crisis estructural del capitalismo, porque no puede sustraerse a ella, esta formulación que desarrolla Guillermo, se la va a verificar en la práctica a partir de la relación que el POR va a desarrollar con la clase obrera y el resto de las masas explotadas en el país. Porque es ahí donde se encuentra precisamente la mecánica de esta economía combinada. El proletariado es criatura de la penetración imperialista. La clase obrera, con su atraso cultural, con su origen indígena, etcétera, es al igual que sus similares del resto del mundo y de Latinoamérica, es clase desposeída de toda forma de propiedad de los medios de producción y en esta medida es instintivamente comunista. Y esto el POR lo va a verificar en la acción efectiva de la lucha de las masas que apuntan a acabar con sus condiciones de opresión, postergación, miseria, hambre, que apuntan a acabar con las condiciones de su explotación. Los mineros se van a movilizar, van a luchar por mejores condiciones de trabajo y ahí van a hacer aflorar su instinto comunista. Y obviamente eso los va a ligar con la economía mundial y los va a ligar con la lucha del proletariado en todas partes del mundo. Es decir, la aproximación teórica que formula el POR respecto a la caracterización del país se valida en la realidad. Entonces, desde ahí es que Guillermo puede hablar de una victoria ideológica del marxismo boliviano sobre las otras corrientes que se ven obligadas a reformular sus caracterizaciones y tratan de aproximarse o tratar de buscarle pelos, pero en definitiva este referente de caracterización mantiene su validez, su vigencia, al punto en que puede ocurrir lo que dice Ricardo, ¿no? Es decir, a partir de este referente que implica un conocimiento de la esencia de las relaciones internas que definen la naturaleza general, esencial del país, es que el POR puede anticipar lo que va a ser el gobierno de Evo Morales. Un gobierno que pretende posible transformar el país colaborando con las transnacionales del brazo de la oligarquía racista agroindustrial cruceña, en acuerdo con los empresarios nativos y que considera que todas las formas de propiedad, incluida la propiedad privada, constituyen un todo armónico en lo que ellos llaman economía plural y complementaria, y creen que es posible transformar el país y avanzar hacia el socialismo a partir de ello. Entonces, en base a la caracterización que hacen de lo que es el país, nos permitimos anticipar y decir eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es precisamente que el gobierno va a terminar chocando con las masas al constatar que el gobierno no va a transformar sustancialmente sus condiciones de vida, que el país va a persistir como un país atrasado, donde los problemas fundamentales, por ejemplo, el problema de la tierra, o el problema del salario, o el problema de la educación, no van a ser resueltos. El problema del atraso no va a ser resuelto, porque precisamente la raíz de la opresión nacional y social va a quedar intacta desde el momento en que el MAS proclama su respeto a la propiedad privada burguesa y a las relaciones capitalistas de producción. Pero esta conclusión a la que llega el POR y Guillermo es precisamente fruto de toda esta experiencia histórica que ha ido validando el programa trotskista. Pero bueno, una cosa es que el desarrollo programático se vaya afianzando y siendo confirmado por los hechos históricos, y otra cosa es el proceso contradictorio de evolución de la conciencia de clase que lleva a las masas a aprehender el proceso programático y madurar para poder realizar
lo que se ha planteado como estrategia histórica por parte del movimiento obrero. Y ese es un proceso contradictorio, ¿no? Y es un proceso que no se avance sin retrocesos, e indiscutiblemente, como se apuntó hace un instante, ¿no? Un retroceso muy fuerte viene a partir de lo que representó la derrota o la imposición sobre el movimiento obrero de la dictadura de Banzer y del fascismo, ¿no? Que va a empujar a las masas a asumir banderas democratizantes. La izquierda democratizante y reformista que estuvo en la Asamblea Popular coreando las consignas trotskistas de que el socialismo es posible de hacerlo aquí y ahora, instaurando el gobierno obrero campesino, etcétera, etcétera, va a retroceder y va a proclamar que el objetivo de la lucha es establecer la democracia formal y que con la democracia de manera natural se estaría avanzando al socialismo. Y todo ese retroceso va a implicar que el movimiento obrero asuma como estrategia suya el poner en pie un gobierno democrático burgués. Pero bueno, han pasado 30 años, 40 años de democracia en Bolivia y la experiencia está llevando a las masas a recomponer lo que fue su experiencia histórica. Es decir, aquí la democracia formal no ha dado respuesta alguna, la democracia formal no ha resuelto los problemas fundamentales y en esta dinámica contradictoria tiende a reflotar la experiencia que en el pasado se ha vivido. Es decir, aquí ningún político sirve, todos son demagogos, todos prometen y ninguno cumple. Y bueno, las masas apuntan a buscar una alternativa. La tragedia es que el movimiento obrero está atrás, está marchando a la saga de este proceso de radicalización política. Bueno, pero bueno, este es el proceso contradictorio. No se puede medir la vigencia de un partido porque tenga más o menos votos. Aquí el problema es que su vigencia se define a partir de la verificación de sus tesis programáticas al calor y a la luz de los hechos históricos y del proceso general del desenvolvimiento de una determinada formación económica social como es Bolivia, ¿no? Y esto es precisamente lo que ha ocurrido. El programa del POR se ha visto confirmado por los desarrollos, los acontecimientos históricos. Sus pronósticos se han visto ratificados por ellos. Bueno, ahora lo que ocurre es que necesitamos que el movimiento obrero retome y se reencuentre con su tradición histórica. Tal vez eso podamos analizar con más cuidado más adelante, pero en todo caso, yo creo que ese es más o menos el escenario. Ricardo, en función a lo que dice Ariel, el POR está cumpliendo la tarea que debería asignar de ser vanguardia, de instruir a la vanguardia, y tomo un poco alguna recopilación de lo que fue y que nadie se acordó en el gobierno de muy de izquierda. Fue recordar el 1 de mayo la instauración de la Asamblea Popular, que este año cumplía 50 años de haberse instaurado. Ricardo, ¿por qué el POR no crece? ¿Por qué el POR se queda para muchos en ser solo un cenáculo reducido a pocos, a algunos sindicatos del magisterio y tal vez a algunos sindicatos obreros? ¿Por qué no ese programa que puede ser acertado, te define todas las cosas? Ayer nos dice, en el momento el movimiento obrero no está a la vanguardia, está más bien rezagado de lo que es, pero ¿por qué el POR no crece? Esa es una pregunta que permanente es, ¿por qué no se logra penetrar en las masas? Yo creo, estimado Pavel, que quizás no es del todo atinado plantear la pregunta en esos términos. Es decir, siempre tenemos que mirar el contexto en que se desarrollan los fenómenos, ¿no es cierto? Si nosotros hablábamos, por ejemplo, del periodo de 25 años entre la aprobación de la tesis de Pulacayo y la instalación de la Asamblea del Pueblo, del 46 al 71, ¿no es cierto? 25 años de ascenso revolucionario, 25 años en los que el POR está más unido, más soldado que nunca a la clase obrera, con sus bemoles, con sus retrocesos, con sus avances, con sus separaciones, con sus nuevas reuniones, etc. No es un proceso
puro, químicamente puro, es un proceso contradictorio, pero en general, como el mismo Guillermo lo ha caracterizado, es un proceso de ascenso. Ese proceso de ascenso está rodeado también de un ascenso general en otros países, en otros territorios, en otros continentes, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de la victoria de Vietnam sobre Estados Unidos, estamos hablando sobre la Revolución China, estamos hablando de una serie de fenómenos, ¿no es cierto?, que acompañan un desarrollo general, un ascenso general de una ola revolucionaria que se está dando en el nivel internacional, en el nivel planetario, ¿no es cierto? Es también una época que se va a prolongar hasta el año 80 más o menos, en que hay este ascenso, este contexto. Pero a partir del año 71, dice Guillermo, viene una etapa de retroceso. Pero esa etapa de retroceso también no es propia solamente de Bolivia, no es propia del POR, digamos, y su relación con el proletariado. Es propia de un fenómeno mucho más grande. Es la caída del muro de Berlín, ¿no? Es la extinción de la Unión Soviética, es el arrinconamiento cada vez más notorio de la Revolución Cubana, su aislamiento, su desesperación, el haber perdido el impulso en general. Entonces yo creo que en ese contexto es que tenemos que mirar esta relación entre el POR y el proletariado, donde evidentemente existen dos polos, ¿no? Por un lado tienes al proletariado y a la clase, a la cabeza de la nación oprimida, y por otro lado tienes al POR, encabezado por su más esclarecido teórico Guillermo Lora. Entonces, esa relación también sufre un quiebre a partir de este retroceso general, que se da como un fenómeno político, como te digo, global, y se refleja, como decía Ariel, en el golpe de Hugo Banzer, que es además una iniciativa de carácter continental a través de la Operación Cóndor. Es decir, hay toda una estructura reaccionaria, contrarrevolucionaria, que va a intentar detener, cortar o abortar los procesos revolucionarios de distinta naturaleza en distintas latitudes del mundo, ¿no es cierto? Es lo que pasa con Nicaragua también, con El Salvador en cierta medida, etcétera. Es decir, en todo lado estamos viendo ese retroceso, ¿cierto? Ahora, que el POR, es decir, no podemos aislar la relación del POR y el proletariado del conjunto de cosas que van ocurriendo a nivel general, a nivel universal, sino más bien esta relación viene a ser un reflejo particular del fenómeno general, que es un fenómeno de retroceso, ¿no es cierto? Ahora, no es solo el POR el que ha entrado en crisis a lo largo de este retroceso, sino también el propio proletariado, ¿no? Es decir, Guillermo, por ejemplo, se resistió durante mucho tiempo a aceptar el tamaño de la crisis que representaba la relocalización para el proletariado, ¿no es cierto? Él dijo en cierto momento, bueno, no importa mucho, lo importante es que aquí está la vanguardia, aquí está el POR, estamos de pie, está el programa y eso es lo más importante, es lo que no se ha roto, eso es lo que no ha caído, ¿no es cierto? Las banderas siguen plantadas donde tienen que estar plantadas y el proletariado tarde o temprano se va a reorganizar y va a encontrar la forma, digamos, de seguir adelante su proceso. Pero en realidad ese ha sido un golpe muy duro, ¿no es cierto? Ha sido un golpe que ha terminado casi desarticulando a un proletariado que se había parado frente a la burguesía y el imperialismo y se estaba disponiendo a tomar el poder a través de la Asamblea Popular. Entonces, ese proletariado del año 71 ya no es el proletariado post-85, 86, es otro proletariado, más despolitizado, menos concentrado, menos masivo en las minas, etc. Entonces hay un fenómeno que viene también del otro lado, ¿no? Es decir, no es solo el POR el que actúa en el escenario político, también actúa la burguesía, también actúa el MNR, el GONI, etc., ¿no? Víctor Paz. Toda la burguesía también se emplea a fondo para arrinconar al proletariado y yo creo dejarle la tarea más difícil al POR, ¿no es cierto? Más complicada, porque ya no estás hablando de ese ascenso, ya estás hablando de otra etapa, ¿no es cierto? Ahora, por otro lado, para ir cerrando un poco esta idea,
Tampoco me parece lícito, como hacen muchos críticos del POR y de Guillermo Lora sobre todo, atribuirle a Guillermo la crisis del proletariado o la crisis del proceso revolucionario. Decir, bueno, este señor no ha hecho lo suficiente, se ha equivocado aquí, se ha equivocado allá, y por eso todo se ha ido al diablo, digamos, ¿no es cierto? No es así, ¿no? No es tan sencillo. Naturalmente, el POR y Guillermo Lora también han tenido errores, ¿no es cierto?, sobre los que se podría abundar más adelante, detallar algo, pero no son ellos los únicos actores o los libres actores del proceso histórico. Hay una relación dialéctica entre partido y clase en la cual la crisis del uno se traduce en la crisis del otro. La crisis del otro alimenta a la crisis del uno, ¿no es cierto? Y llegan a separarse, llegan a perder su unidad, ¿no es cierto? Su unidad política, su unidad de acción, ¿no? Y se van aislando el uno del otro. Y yo creo que ese es el fenómeno un poco que hemos ido viendo. Pero hablábamos hace un momento del gran aporte de Guillermo Lora de descubrir y poner en vigencia el rol protagónico del proletariado a partir de la tesis de Pulacayo. Pero en esa misma mecánica de clases, Guillermo también ha hecho otra cosa, ¿no? Ha demostrado y ha mostrado y ha esclarecido la total caducidad de la burguesía como clase capaz de dirigir y transformar el país. Es decir, por el lado negativo, también Guillermo, y quizás mucho más, ha acertado. Porque lo que hemos visto en estos 50 años y aún más atrás, ya digamos desde la República, desde la aparición de la burguesía en Bolivia, pero particularmente en los últimos 50 años, la burguesía no resuelve nada, no soluciona nada. Vivimos en crisis permanente, vivimos en carestía permanente, en insuficiencia de recursos permanente. El país no desarrolla, el país no avanza, no desarrolla su industria, no desarrollan las fuerzas productivas. Entonces, la clase burguesa es incapaz de resolver los problemas del país, que es lo que decía Ariel hace un momento. Y eso también se deriva de la caracterización de la formación social que hace Guillermo Lora el año 46, a través de la tesis de Pulacayo, ¿no es cierto? Y eso está vigente. Y está tan vigente que, como también decía Ariel en cierto momento, cuando gana el MAS el año 2005, 2006, perdón, no recuerdo ahorita, se me escapó el año exacto, pero bueno, la primera victoria de Evo Morales, el conjunto de la izquierda, ¿no es cierto?, y gran parte del país se vuelven masistas y creen que esto es una maravilla, que ya estamos entrando al socialismo, que por fin hemos derrotado a la derecha, al neoliberalismo, y ahora nos vamos al socialismo. Y ese mismo día, Guillermo Lora está diciendo, no, es un gobierno burgués. Y todo el mundo lo estará rechiflando, pues a Guillermo Lora, o dirán, bueno, como tú decías de Zabaleta, ¿no? Este señor es un marginal, ¿no? Nunca va a estar contento con nada, ¿no es cierto? Tan lindo que está todo, pero el señor se para aquí a renegar, a protestar. Pero hoy, algunos años después, creo que para todos está clarísimo que eso no era ir al socialismo, ni nos va a llevar al socialismo jamás. Es otro gobierno burgués con sus características bien especiales, digamos, bien interesantes, pero no deja de ser un gobierno burgués. A ver, perdón, si me permites tal vez... Claro que sí, claro que sí. Volver sobre este asunto que me parece importante el que tú planteas, ¿no? O sea, no es que el POR no se haya planteado el problema que tú has señalado, ¿no? ¿Por qué razones el POR no crece? Siempre hemos sido pocos y bueno, seguimos siendo pocos y bueno, no hay un gran predicamento en importantes y amplios sectores de las masas, ¿no? Entonces, claro, entonces toda una discusión hubo dentro del partido en vida de Guillermo respecto a cuáles son las circunstancias que han de confluir para que el POR se transforme en un partido de masas que sea capaz de dirigir los sectores fundamentales de los distintos sectores sociales y populares en Bolivia hacia la revolución, ¿no? Entonces, esta interrogante se la planteó el partido. Y bueno, se hizo todo un análisis respecto a las circunstancias concretas en las cuales el POR tuvo que intervenir y por qué razones en estas circunstancias
avanza su influencia o retrocede, ¿no? Y esto es lo interesante de observar. Ahora, ¿por qué lo planteo así? Porque a la interrogante que tú planteas hay dos respuestas posibles. Una respuesta que va a tratar de encontrar la explicación de que el porno crece en una supuesta y presunta falla programática o de método de intervención política. Que esta es, diremos, la conclusión a la que están interesados en llegar distintas tendencias reformistas y corrientes centristas que hay en toda Latinoamérica y en el país, ¿no? Y está la otra, este esfuerzo crítico y autocrítico que hace el por tratar de comprender estas circunstancias. Tal vez con un ejemplo ilustro lo que quiero decir, ¿no? Yo recuerdo joven militante del partido, tuve oportunidad de hablar con los viejos mineros militantes del POR, y ellos me contaban una cosa, ¿no? Y me dicen que en la época del 52, uno de ellos me contaba, ¿no? El partido hablaba y explicaba y daba la posición y la gente le aplaudía. Y decía, sí, correcto, miércoles, eso es lo que necesitamos. Tienes razón los camaradas del POR. Pero al final les decían, sí, compañeros, tienen razón, pero éntrense al MNR. El MNR es el partido del pueblo. O sea, resulta que la posibilidad de que de manera masiva la clase y sus capas de avanzada se incorporen al partido se veía mediada por esta experiencia concreta de que estaba viviendo el movimiento obrero, que depositó esperanzas en el MNR, a pesar de que el POR les dijo que el MNR era un partido burgués. Y eso tiene su raíz en los acontecimientos anteriores. Cuando cae el gobierno de Villarroel y se despiertan ilusiones en las masas respecto a que el MNR podría ser su alternativa. Y entonces en todo el sexenio aparecen los MNRistas y los poristas agitando contra el gobierno la misma trinchera y la confusión se impone y se desarrolla. Entonces hay un proceso ahí de inmadurez de la conciencia de clase que dificulta la posibilidad de esta incorporación de amplias capas del movimiento obrero al partido, ¿no? Otro fenómeno interesante, vinculado también a lo mismo, es en la experiencia de la toma de tierras, ¿no? Yo lo conocí a don Modesto Cejas, un viejo militante porista, que estuvo participando en este periodo, y él nos contaba y nos decía, yo vendía masas o el periódico del POR a los campesinos que no sabían leer, y ellos me preguntaban, toma de tierras, ¿no? Toma de tierras, y yo les decía, sí, y ellos compraban y no sabían leer, porque importaba toma de tierras. Y el POR expresaba eso, había que tomar las tierras para establecer la granja colectiva, para que la tierra sea del sindicato y no se la repartan en la forma de pequeña parte. Esta era la línea del POR. Y en cierto momento los campesinos se vuelven poristas. Y una importante masa de campesinos del Valle de Santa Cruz se suma a las filas del POR. Daba la impresión, cuenta Guillermo, que el POR se había vuelto un partido campesino. Pero eso cambia, porque las masas retroceden. El MNR hace la reforma agraria, crea el minifundio, entrega bajo esa forma, y los campesinos terminan expulsando a los trotskistas. La historia de este dirigente Rojas, sobre el cual hay toda una tesis doctoral incluso de su vida, es interesante cómo él, militante porista, campesino, caudillo de la toma de tierras, termina expulsado y sin tierra y despojado de todo, impulsado por los MNRistas. Y el POR se achica, entra en crisis. Y así se puede ir siguiendo paso a paso todas estas vicisitudes en las que la posibilidad de ampliar tu penetración o achicarse están estrechamente vinculadas a todas estas vicisitudes de la lucha de clases que están inmersas en las masas. Por ejemplo, después de la relocalización, la vanguardia minera dispersa, cobra importancia el papel de los universitarios como depositarios del programa trotskista, y URUS se potencia, y URUS aparece como full en La Paz, como full en Oruro, como full en Santa Cruz, y otro tanto ocurre en el magisterio. Entonces toda esta mecánica está estrechamente ligada a estas vicisitudes de la lucha de clases, ¿no? Pero todo ese periplo contradictorio de la evolución de la conciencia de clase. Hoy día hay un conflicto en el movimiento obrero, y tal vez con este ejemplo ilustro lo que quiero decir. Yo fui a dar un curso de formación a compañeros mineros de Colquiri, eran más o menos 30, 40 compañeros de Colquiri, y el curso era sobre la tesis de Pulacay, ¿no?
Y bueno, después de las explicaciones, uno de ellos, que era el único que había leído la tesis de Pulacayo, me pregunta y me dice, compañero Román, ¿cómo podemos hacer para volver a poner en vigencia la tesis de Pulacayo? ¿No? Entonces yo le digo, mira, yo los veo a ustedes, yo he conocido a los viejos mineros, a los mineros anteriores a ustedes, y esos mineros que no habían leído la tesis de Pulacayo en su mayoría, la habían vivido, habían querido ponerla en práctica, el objetivo de poner en pie su propio gobierno. Y en esa medida habían hecho realidad la tesis de Pulacayo, la habían puesto en vigencia y se convirtieron en dirección de la nación oprimida. Ustedes no conocen esa tradición. Ustedes han roto con esa tradición. La tesis de Pulacayo para ustedes no es como para esos mineros. Para esos mineros la tesis de Pulacayo eran heridas en el cuerpo. La habían aprehendido con H intermedia. En cambio a ustedes les falta esa experiencia. Este proletariado joven que no ha vivido esas luchas. La tesis de Pulacayo es un abstracto que le llama la atención, es su referente. Pero ¿cómo es que se va a reencontrar? Cuando en la lucha por resolver los problemas concretos de la mina, de la refundación de Comibol y todas estas cosas que están, se vean en la obligación de volver a las calles para buscar dar respuesta a sus problemas, y ahí es que se van a reencontrar con su tradición. Y es ahí donde realmente se van a encontrar con el POR, y es ahí que se va a abrir la posibilidad de que el POR avance en recomponer su penetración en el movimiento obrero con mayor profundidad que la que tiene, ¿no? Igual se puede decir del proletariado fabril. Entonces, es así de concreto el problema. Por eso es esta lógica de decir, bueno, tu vigencia es por cuántos más o menos militantes tienes y si tienes más éxito o menos éxito electoral. Es una vigencia, es una lógica propia de una concepción electorera del proceso político y no de la lógica en la que el POR se ha desarrollado, que es la lógica de desarrollar un partido programa que pueda expresar a las masas y que en determinado momento se convierta en una fuerza social lo suficientemente grande como para dirigir sus sectores fundamentales y poder tomar el poder. Este es el camino que nos toca transitar y del cual, bueno, va a seguir habiendo estos vericuetos de avances y retrocesos que van a estar en función a la mecánica de la lucha política. Sin olvidar un hecho concreto, ¿no? Este periodo de reacción mundial vinculado a la derrota del movimiento obrero latinoamericano y boliviano y al retroceso del movimiento obrero con la caída del estalinismo en la URSS y en otros países, ha tenido un gran impacto. Pero ahora el escenario está cambiando en gran medida, ¿no? La crisis económica y sanitaria ha tensionado al movimiento obrero a nivel mundial y bueno, las direcciones tradicionales de este movimiento obrero están en crisis. Se abre una posibilidad muy interesante de que este proceso apunte hacia una radicalización creciente del movimiento obrero, pero obviamente ahí el problema de la dirección y de la orientación política revolucionaria es el problema fundamental que hay que resolver. Las condiciones son favorables para avanzar en ese camino, pero bueno, la tarea está planteada ahí sobre el tapete. Eso nomás, perdón, muy largo ha sido lo que dije. Está bien, Ariel. Ricardo, volvamos un tema a la parte biográfica en sí de Guillermo Lora. Muchos recuerdan que el año 51, Guillermo quiso expulsar a uno de sus hermanos por el solo hecho de que él había asistido a una concentración del MNR en siglo XX. ¿Era tan duro Guillermo? ¿Era un hombre tan de no ceder principios? Bueno, así como lo planteas, parece terrible, ¿no? Que a tu propio hermano lo quieras votar de tu partido por haber ido equivocadamente a una manifestación. Pero Guillermo no era, pues, un personaje así familiar. Guillermo era un político a tiempo completo. Para él la política era lo que definía amistades, relaciones de parentesco, el asistir o no a un evento, ¿no es cierto? Todo estaba definido por su visión política. Era un cuadro político y teórico excepcional, ¿no es cierto? Para él no existían las dobles vidas, los dobleces.